estaban perdidos, era Pedro de San Luciense, pero qué bueno, es primera de Pedro en el capítulo 2, si mal no recuerdo, versículo 4 al versículo 8, que nos quedamos la última. Y antes de iniciar, mis hermanos, déjenme dar a manera de introducción algo. Yo no sé si ustedes han fijado que en el mundo hay muchísimas religiones, aunque cuando uno lo analiza detenidamente nos damos cuenta que en realidad solo hay dos religiones en el mundo. Hay una religión que es la religión inventada por el ser humano, donde es el mismo ser humano que se inventa un dios o varios dioses, o el mismo ser humano se crea a sí mismo Dios o cualquier otra cosa. La intención es que el ser humano inventa un dios para llegar a ese supuesto dios. Esa es una. La otra religión es donde el mismo Dios es que viene a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Solo existen esas dos religiones. Están así, mis hermanos, que, por ejemplo, cuando se reúnen en una reunión ecuménica, una reunión religiosa internacional, pueden haber de todo tipo de religiones ligadas ahí y no haber ni una discusión entre ellos, ni un problema hasta que se nombra el nombre de Jesucristo. Desde que se entra Cristo en la ecuación ya hay controversia, hay disputas, porque Cristo rompe, destroza nuestro ego, porque nos enseña claramente que es solo a través de Él y en Él que podemos estar en el Padre. No hay otra manera para hacer esto. Y es algo normal en el mundo, pero además es a veces como chocante ver que, por ejemplo, en el judaísmo, que es donde nace la religión cristiana, en Judá, en Israel, en el judaísmo, cuando llega el Mesías, no creían en este Mesías, lo rechazaron, le dieron la espalda. No pensaron, no aceptaron que el que tenían ahí era al Hijo de Dios. El que tienen en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es el Hijo de Dios. Y la razón es porque se han desenfocado viendo el legalismo, viendo otra cosa que no es ver la palabra. De una manera u otra han rechazado a la vida eterna, han rechazado a Cristo, han rechazado a la piedra viva, la piedra principal, que de eso es que vamos a hablar. El tema del mensaje es Jesucristo, la piedra viva, y nuestro pasaje, como mencioné al inicio, está en primera de Pedro, y vamos a la altura del capítulo 2, versículo 4 al versículo 8 de primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 8, y dice así la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Padre, bendícenos de tu palabra, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Como oraba el pastor Aridio, Señor, así mismo úsame a pesar de mí. No miren mis debilidades, Señor, y habla a mi corazón, y habla a tu iglesia, Padre. Lo pedimos en Jesús. Amén. El apóstol Pedro
desde el principio de la epístola, del capítulo 1, ha estado enfocándonos que el hecho de que nosotros seamos creyentes es realmente un privilegio. Es un honor el que nosotros seamos creyentes, porque el hecho de que seamos creyentes no ha sido ni nunca será por nuestro propio esfuerzo, sino por el regalo de Dios. E inicia esta porción en la versión Reina Valera que leímos, diciendo aquí, acercándoos a Él. Amén. Otras versiones bíblicas, como la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora ustedes se han acercado a Cristo. Ustedes pudieron acercarse a Él, están al lado de Él, como dice Pedro claramente acá. Ustedes pudieron estar en su religión anterior, pudieron estar pensando como antes pensaban, pudieron estar en su vida anterior, pudieron seguir siendo legalistas, pudieron seguir creyendo en otras cosas extrañas, pero ahora ustedes se han acercado. Están al lado de Él. Y ahora, de una manera u otra, Él nos está mandando a acercarnos más a Él, a Dios, a Cristo. Algo que no debemos obviar de esta palabra, acercándonos, y es que en el original esta palabra denota intimidad. Denota una relación sumamente estrecha y real en todos los sentidos de la palabra. Es como cuando el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos este privilegio. Y es como ya Dios se acercó a nosotros, Él nos buscó a nosotros, ya nosotros podemos acercarnos más al trono de la gracia. Y la razón es, como dice o nos dijo Pedro en el capítulo 1, al final del capítulo 1, nosotros hemos sido nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Pero nos dice eso claramente a nosotros. Y ahora nos dice que nosotros podemos acercarnos más, estar más conectados con Dios por la fe que ya tenemos en Cristo, por la obra de Cristo mismo. Y por ende podemos, como dice el escritor de Hebreos, no solo acercarnos a Dios, sino al mismo trono de la gracia para encontrar más gracia y oportunos socorros. Los creyentes nos hemos acercado a Cristo, mis hermanos. Si tú eres hijo de Dios, está cerca a Cristo por la fe que has depositado en Él, una fe salvadora. Pero hay algo, esa fe salvadora que tuvimos una vez cuando aceptamos a Cristo, esa fe es constante. Esa es una fe que se va prácticamente renovando, es una fe que continúa creciendo a través de cada uno de los medios de gracia que Dios nos dio para obtener más intimidad con Él. Amén. Pero esto no es solo queda aquí. El apóstol Pedro aquí sigue diciendo, acercándoos a Él, y utiliza las dos palabras acá, una frase, piedra viva. Pedro utiliza la frase piedra viva. Me llama la atención que el pastor John MacArthur, hablando de esta frase, dice que Pedro está usando una paradoja, una aparente contradicción, porque una piedra no tiene vida y él dice que esta piedra está viva, denotando aquí que la piedra que él nos va a hablar de ella, que nos estamos acercando a ella, es una piedra que es sólida, que es fuerte, pero además es viva. Es una piedra que nos da confianza. Es una piedra que nos da fuerza. Es una piedra donde podemos estar seguros. La única piedra donde podemos literalmente estar seguros. Y él utiliza estas dos frases para que nosotros los creyentes veamos y entendamos que la base de nuestra fe en esa piedra viva, que es una persona que es Cristo, está totalmente segura por siempre y para siempre. Pero quizá enfoca esto usando estas palabras
aquí. Y la idea de Pedro, yo me imagino que literalmente es enfocarnos en Cristo. Amén. No enfocarnos en Él. Y digo esto porque debemos recordar que el nombre anterior de Pedro era Simón. Y Jesús le cambió el nombre a Pedro, Petros, que viene de la raíz Petra, que significa roca. Y Pedro, para que no malinterpretemos, que creamos que Él es la roca viva, Él utiliza otra palabra aquí en el original. Él no utiliza la palabra Petra, sino utiliza la palabra litos, que es una piedra de construcción, una piedra caliza, una piedra que está pulida perfectamente para ser puesta en un lugar específico para poder mantener toda la construcción. Es la piedra que nos da a nosotros o hace el cimiento de una construcción y de nuestra vida. Y esto lo podemos ver en dos sentidos, como la base, o como llamamos nosotros acá en nuestra construcción, la zapata. Una construcción, para mantenerse firme, necesita tener una buena zapata, un buen sustento, unos buenos cimientos. Pero además podemos ver la piedra angular, que es la que Pedro prácticamente se está refiriendo acá, que utilizaban los romanos para hacer el arco romano. En el arco romano había una piedra en el centro que se llama piedra angular, que era casi como un triángulo. Y esta piedra que está ahí tiene una finalidad, y es tener un peso exacto para poder mantener el arco. La piedra que está en el medio era la piedra que mantenía el arco en su perfección, para que no se caiga. Era esa piedra. Y Pedro nos está enfocando a que esa piedra, ese ángulo, es el que nosotros tenemos que tener en mente. Es el que nosotros tenemos que estar enfocados. Porque esta piedra, como dice Pedro, es viva. Pero no solo eso. Pedro sigue diciendo acá que esa piedra ha sido desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres, nos dice el apóstol. Ha sido desechada por los hombres. Y el apóstol Pedro, a partir de este momento, va a poner la mente de sus oyentes originales en el Antiguo Testamento. Él va a poner la mente de todo lo que está aquí en el Antiguo Testamento, porque él va a citar el Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, aparentemente en esta porción él se está refiriendo a judíos, posiblemente a judíos ya cristianos, religión judeo-cristiana, o posiblemente judíos que estaban reuniéndose, yendo a la congregación de los creyentes. Y él se está refiriendo específicamente a ellos. ¿Por qué? Porque ningún creyente que no sea judío no iba a poder entender esto en el siglo I, al menos que conociera el Antiguo Testamento claramente. Y en el versículo 6 de nuestro pasaje, Pedro utiliza a Isaías 28:16, que dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y en el versículo 7, él utiliza el Salmo 118, versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 8, él vuelve otra vez, utiliza un pasaje de Isaías, en Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15, que dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. Debemos recordar que Israel se dividió en dos: Israel del norte y Israel del sur. Estos son los edificadores, y se está refiriendo a ellos. Dice: pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Y con estos pasajes del Antiguo Testamento que acabo de leer, yo quiero que veamos esto, lo que vamos a tratar el tema hoy, en un bosquejo de 4 palabras. Que dicho sea de paso, este bosquejo no es originalmente mío, lo busqué en otro comentario. Y las 4 palabras que vamos a ver es escogida, la primera; la segunda, edificado; la tercera, desecharon; y la cuarta y última palabra, destinados. Y vamos a ver en el texto esas 4 palabras.
La primera palabra, escogida. La encontramos en nuestro primer versículo, el versículo 8. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios que escogida y preciosa. Lo más probable es que estas palabras que están aquí es para que nosotros nos enfoquemos y veamos que el estándar de perfección de Dios fue escogido específicamente por Dios. No somos nosotros. Nosotros los seres humanos creemos que somos perfectos. Creemos que el estándar somos nosotros. Tendemos a compararnos con otro en las debilidades de nosotros, porque ahí yo le gano a cualquiera. Si me comparo con tu debilidad, yo te gano. Pero si tú te comparas con mi debilidad, tú me ganas automáticamente. Y tendemos a compararnos con los otros y nos sentimos superiores a ellos por un problema que tenemos de egocentrismo, un problema que tenemos de pecado. Pero Dios nos enseña aquí claramente, a través del apóstol Pedro, que el estándar de Dios es Cristo. Y está a un nivel muy superior. A este fue que él, cuando lo bautizaron, declaró Dios claramente y dijo: este es mi amado en quien tengo que complacencia. Y en la transfiguración vuelve y recarga lo mismo y manda algo al decir: este es mi hijo amado, hagan lo que él dice. La razón por la que Dios hizo esto es porque Jesús, el Hijo de Dios, es el estándar de perfección, el estándar de belleza, el estándar de todo de Dios. Es el perfecto Dios hecho hombre. Es la perfección manifestada a nosotros. Él es la piedra escogida y preciosa de Dios. Esto indica que cualquier cosa que nosotros hagamos, si no lo hacemos a la altura de Cristo, ¿saben qué? No es perfecto. Porque con quien tenemos que compararnos es con Él. Si no hacemos algo y no está a la altura de Él, está mal. Él es el santo de Dios y nosotros, como hemos sido santificados en el llamado a santidad, sí tenemos que crecer y esforzarnos para tratar de hacer las cosas a esa misma altura, a esa misma perfección, porque estamos en Él. Y esto nos lleva a nuestra segunda palabra, edificados. Está en el versículo 5. Y dice así: vosotros también, como piedra viva, sed, es un imperativo de ser cada momento, cada día, en cada instante, sed edificados, construidos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya Pedro nos ha dicho claramente que Cristo es la perfección, la piedra principal, donde nosotros tenemos que estar totalmente cimentados. Nuestra construcción debe estar sobre Él, no en otra cosa. Y ahora vemos claramente que Pedro nos está enfocando que ustedes, los creyentes, nosotros, los creyentes, de una manera u otra, también somos piedra viva. Y por ende, tenemos que ser edificados como casa, o nos estamos edificando como casa espiritual. Si lo interpretamos literalmente a simple vista, es lo que yo dije. Pedro está diciendo a simple vista que los creyentes somos piedras vivas que tenemos que ser construidos bajo esa piedra, esa piedra principal, esa zapata, ese cimiento fuerte que es Cristo, y bajo Él también al mismo tiempo, porque el ángulo es arriba. El creyente tiene que vivir, tiene que construir, tiene que hacer todas las cosas sobre la piedra principal que es Cristo. Y esto nos lleva a nosotros, o nos llama a nosotros a tener una vida de modelo, una vida donde tenemos que moldear la perfección aunque no la tenemos, una vida donde tenemos que tratar de ser perfectos aunque no lo vamos a llegar a ser en este lado de la eternidad, en este lado del sol. Somos llamados a eso, a ser un modelo de vida perfecta, un modelo de vida cristiana. Ahora bien, cuando leemos
versículo que acabamos de leer, y lo leemos hay una traducción que para mí es un poco más apegada, la Nueva Traducción Viviente, y dice así: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, dice el Señor a través de Pedro, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Aquí el apóstol Pedro quiere que pensemos prácticamente como arquitecto, como ingeniero, y entendamos que Jesús, como mencionamos ya, y lo seguiremos mencionando, es la piedra principal, es el ángulo principal, es la zapata. No solo de la religión, sino de toda la creación. Es la piedra principal de todo. Es el lente de todas las cosas. Es el estándar de todas las cosas, como hemos dicho. Y nosotros, de una manera u otra, pero está diciendo que somos pieza, parte, ladrillo o blog de la construcción del templo celestial que Dios está haciendo. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Piedras vivas somos nosotros. Piedras vivas, no que somos la base, nunca llegaremos a ser la base. Debemos estar construidos sobre la base, sí. Pablo le dice a los creyentes de Éfesos, en Éfeso capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De una manera él dice que tenemos que edificarnos, construirnos sobre el fundamento principal. ¿Y cuál es ese fundamento principal acá? Él dice las enseñanzas de los apóstoles y profetas, y las enseñanzas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Y por qué hay ambos testamentos? Porque los dos, de una manera u otra, es un solo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a Cristo. Los dos son cristológicos, los dos son cristocéntricos totalmente. Y nos dice acá que el apóstol Pedro nos dice que la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Para que un creyente crezca, para que sea edificado, para que sea bien construido, para que sea una buena piedra viva, debe estar cimentado en la real piedra viva, en el ángulo principal que es Cristo. Y sus enseñanzas, todo lo que debe creer, está en lo que apunta a Cristo, la Biblia, no en otra cosa. Ahora bien, el pasaje nos deja claro, nos deja ver claramente que cada uno de los creyentes somos piezas. Somos piedras que Dios está utilizando para construir un templo como espiritual. Y eso debe recordarnos a nosotros que como Dios escogió a Cristo para ser el Hijo, para ser la base principal, para ser la zapata, asimismo Dios te escogió a ti y a mí para ser, como digo ahorita, los ladrillos, los bloques de la casa o la construcción del templo espiritual que Dios está haciendo. De una manera u otra, recuerda, mi hermano y mi hermana, que eres una pieza de la casa de Dios. Amén. Tú eres una parte con la cual Dios está construyendo su templo espiritual aquí en la tierra. Pero fíjense que además el pasaje sigue diciendo, y vuelvo a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, y dice: además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ya nosotros los creyentes, dice claramente, somos ¿qué? Sacerdotes santos. Ya Pedro nos lo dijo y lo va a seguir diciendo. Somos sacerdotes santos.
No en el sentido del Antiguo Testamento, que tenemos que hacer sacrificios como hacían antes para poder ganar el favor de Dios, o para que Dios nos perdone nuestros pecados, o para interceder por el pueblo para que Dios perdone los pecados del pueblo, o para hacer algún tipo de penitencia. No en ese sentido, porque tanto la versión Nueva Traducción Viviente que leí como la Reina Valera enfoca algo importante, y es que dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son sacrificios como espirituales, es decir, actos que deben salir directamente de un corazón que ya fue contrito y humillado ante Dios. Un corazón que quiere darle lo mejor a Dios. Un corazón que se rinda al Señor constantemente por medio de, como digo ahorita, de utilizar, aprender, disfrutar los medios de gracia, leer la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, o buscar a Dios en oración, de llevar su palabra a otras personas, de congregarnos como estamos nosotros ahora y disfrutar los demás medios de gracia que Dios nos ha dado. Dos cosas muy importante que no debemos dejar olvidar. Uno, el sacerdocio es como santo. Esto indica que cada sacerdote que es piedra viva del cuerpo o de la construcción del templo espiritual de Dios debe estar totalmente separado ¿de quién? Del mundo, de las prácticas del mundo. Y dos, que nosotros podemos ahora, como somos parte de la construcción de Dios, podemos vivir en santidad. Amén. Podemos vivir en pureza, para por medio de Jesucristo ser parte correcta, parte santa de la casa espiritual de Dios. La tercera palabra es desechar. La podemos ver en el versículo 7, que dice así: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores que desecharon ha venido a ser ¿qué? Cabeza de la alma. Para los verdaderos creyentes, Cristo es lo máximo. Amén. Cristo es lo más bello que Dios nos ha dado a nosotros. Cristo es lo más grande, el regalo más inmenso que pueda llegar a nosotros. Como cantábamos ahorita, es la manera como Dios nos demostró su amor, que Él puso su vida por nosotros, que Él vino a ponerse en lugar nuestro. Cristo es lo máximo, es lo mejor que Dios le ha dado a este mundo, es la demostración del amor. Así como lo es su evangelio, como lo es su obra, como lo es su mensaje, que para nosotros lo que creemos y no nos perdemos es poder de Dios para salvación de las almas. Pero para los que no creen en Cristo, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. Para ellos, de una manera u otra, este mensaje es una locura, es una estupidez. Y esto lo podemos ver, que ellos lo demuestran, no diciéndolo, sino no siguiendo a Cristo. Porque todo el que sigue a Cristo sabe que Cristo es lo mejor que hay en el universo. Sí. Es por esta razón que Pedro, citando el Antiguo Testamento, dice: la piedra que los edificadores, recuérdense, Israel tanto del norte como del sur, desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo para los que no creen. Como le dije al inicio, Pedro tenía en mente para mí claramente el Antiguo Testamento. Estos pasajes estaban bien grabados. Y no solo porque lo dice acá, sino porque estos pasajes que Pedro está utilizando acá son pasajes que el apóstol Pedro ha utilizado en otras ocasiones. Él está enfocado en eso. Él está viendo la manifestación como llaman en teología, el antitipo de la revelación de Dios en Cristo. Lo está viendo de un pasaje.
Y es por eso que, por ejemplo, cuando él está frente al Sanedrín, el Sanedrín son los grupos religiosos, tanto principalmente de escribas, fariseos y saduceos, que crucificaron a Cristo injustamente. Y en Hechos capítulo 4, Pedro dice prácticamente lo mismo y dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y esto a mí, mis hermanos, me encanta, porque podemos ver que los creyentes llamados por Dios, aunque no perfectamente, pero todos de principio nunca cambian su tema de predicación. El tema de predicación de todo creyente es uno: Cristo, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Pero quizá lo más fascinante de que Pedro haya utilizado esto para mí es que este versículo o esta porción es sumamente bíblica. Porque está en la Biblia, aún sí, pero no solo por eso, es porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo también la utilizó. Cuando vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 21, podemos ver en el versículo 42 de Mateo que dice Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. De una manera u otra, Jesús estaba dando un bochezazo a los legalistas, a esos fariseos y escribas que le estaban atacando, y posiblemente los saduceos y todo el mundo que estaba aquí atacando a Cristo. Le estaban dando un bochezazo, porque se supone que ellos eran quienes, los papaupas de la matica en cuestión de conocimiento de la Biblia. Eran los que más sabían Biblia. Y Cristo le dice: ¿ustedes nunca leyeron? ¿Ustedes nunca han leído? Y no solo le dice: ustedes nunca han leído, sino que le está diciendo que esto se está haciendo frente a sus propios ojos. Y continúa diciendo en el versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo o le desmenuzará, lo devorará. De una manera u otra, mis hermanos, todo ser humano tendrá contacto con esta piedra. Todo ser humano. Todos. Aquí dicen que los que cayeron sobre la piedra serán o cayeron sobre la piedra serán quebrantados. Es decir, que por ende se van a arrepentir y convertir. El que caiga sobre la piedra angular, sobre la base principal de todo, que es Jesucristo. Pero dice para los contrarios que la piedra le caerá encima a ellos y los desmenuzará, los desbaratará por siempre, por toda la eternidad. Ahora bien, podemos sacar de este pasaje la enseñanza que cuando uno desecha las cosas buenas o algo bueno, y en este caso particular, cuando uno desecha lo mejor de lo mejor, que es Cristo, tarde o temprano tropezará por eso. Tropezará por eso. Pero no solo tropezará, sino que su carga será por toda la eternidad. Es el caso de los del pueblo de Israel. El pueblo que Dios escogió desde la antigüedad para que ellos den a conocer el nombre de Jehová a todas las naciones. Y viene el caso que ellos no se esforzaron de predicar la palabra de Dios, no solo se esforzaron de dar a conocer el nombre de Jehová, sino que cuando el Señor a través del Hijo vino y se puso frente a ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron. Es por esta razón que Jesús le dice a ellos que la piedra que ellos, los edificadores, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. Con lo que ellos chocan, con lo que ellos quieren sacar de la ecuación, pero no pueden. Es imposible literalmente sacar esto de la ecuación, sacar de la ecuación a la piedra principal.
Es imposible hasta en la vida diaria. Todo constructor, todo edificador necesita tener una buena base, un buen fundamento, un fundamento sólido, duro, fuerte, donde poder sostener, por ejemplo, si estás en una casa, sostener las paredes, pero además necesitas una buena piedra angular encima, que para nosotros podría ser una buena viga de amarre para que las paredes no se abran, no se caigan, para que la construcción se mantenga. Asimismo, si tu fe, si tu confianza no está construida sobre el fundamento que es Cristo, la Biblia, la palabra de los apóstoles y los profetas, y tu vida no tiene arriba en tus paredes, en la columna, no tiene una viga, no tiene esa piedra angular que también es Cristo, tu vida, mi hermano, mi hermana, si podría decirte mi hermano, mi hermana, se va a desbaratar. Tenemos que hacer lo posible de crecer en nuestro fundamento y de hacer lo posible de estar sostenido y debajo de Cristo al mismo tiempo, porque este mundo es difícil, la vida acá es dolorosa. Y la cuarta y última palabra es destinados. El versículo 8 dice: y la piedra de tropiezo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Desde el principio del capítulo 1 del apóstol Pedro nos viene diciendo que nosotros somos creyentes por la soberanía de Dios. Amén. Ha sido y será siempre por la soberanía de Dios. Dios fue el que nos escogió, como dice al principio, según su presencia, su preconocimiento. Y esto fue antes de que el mundo existiera, de que el mundo sea mundo. Pero nos dijo esto en el capítulo 1. Y continuó enfocándonos que a nosotros, que todavía siendo escogidos por Dios, Dios tuvo que enviar, como todo el enfoca esto, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que su propio Hijo haga lo que nosotros no podemos hacer de ninguna manera, y Él morir en lugar nuestro y resucitar para de una manera u otra entendamos que la obra que Jesús hizo es totalmente válida y suficiente para redimirnos a nosotros y darnos salvación. ¿A quién? A nosotros los escogidos por Dios, por completo, de un chin, sino es por toda la eternidad. Nosotros tenemos que tener eso en mente, y Pedro quiere que nosotros entendamos eso. Que tengamos bien presente que la única razón por la que nosotros podemos obedecer a Dios a través de su palabra ha sido por la obra santificadora del Espíritu Santo. Esa persona, Dios, que vino a nosotros y mora en nosotros. Y ahora, de una manera u otra, el apóstol Pedro nos está diciendo que los que son desobedientes a la palabra de Dios y tropiezan a la palabra de Dios, la razón de su desobediencia es también que fueron destinados para esto, destinados para desobedecer. Y quiero, mis hermanos, que me presten mucha atención en esto que voy a decir, porque lo que voy a decir es muy delicado y es algo que yo no sé si tenga la capacidad de decirlo correctamente, pero oro a Dios para que Dios me use y lo use a ustedes para entender esto. Dios nos escogió a nosotros. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero a los otros que no son creyentes, que Dios no lo escogió para salvación, ¿qué hizo Dios? Los reprobó. Es decir, Él decidió no escoger. Permitió que ellos continuaran en su desobediencia, para que la roca Cristo, cuando Él venga, le caiga a ellos encima y lo desmenuce. Esto quiere decir que de una manera intencional Dios lo que hizo fue
En realidad, no fue que Dios dijo, voy a desechar no fue eso. Dios lo que hizo fue no escoger a eso para dejarlo hacer lo que su corazón le pedía, para dejarlo continuar como estaba antes, para dejarlo vivir en sus delitos y pecados. Y yo sé que es difícil para nosotros entender esto, porque nosotros nos creemos en nuestra mente que nacimos buenos, que somos buenos, creemos eso. Y no hay, aparte de Cristo humanamente, no hay, y aparte de Adán y Eva, nunca ha visto nadie que ha sido bueno humanamente. Los únicos dos seres humanos que han sido buenos humanamente fueron Adán y Eva, y decidieron alejarse de Dios. Después, todo lo que hemos nacido somos totalmente malos. Nosotros, como los que están afuera, igual. Pero la gran diferencia es que Dios nos escogió a nosotros para no dejar que nosotros hagamos lo que queramos, para que nosotros nos vivamos en nuestros deseos, para que nosotros nos vivamos haciendo nuestra propia voluntad y nos sometamos a la voluntad de Él. En cambio a nosotros, Dios lo dejó que sigan haciendo el deseo de ellos, la voluntad de su corazón, que siempre es de mal en peor y es perverso. No fue que Dios dijo, estos no, a ustedes lo voy a escoger para salvarlo y a esto lo voy a condenar. No fue eso. Todos nacimos condenados. Y Dios escogió entre los condenados a un grupito que no sé por qué razón, porque realmente yo no entiendo el amor de Dios, yo no entiendo, es inmenso, no entiendo por qué razón Dios me salvó a mí, no salvó a otro, no entiendo por qué salvó a ti y no salvó a otro, yo no entiendo eso. Pero Dios decidió escogerte a ti, que iba camino al infierno, que iba camino a dañar tu vida día tras día por cada uno de tus pecados para recibir toda la ira santa de Él, y decidió escogerte a ti para hacer su voluntad. Y a los otros lo dejó para seguir andando en su propia desobediencia. El apóstol Pedro lo que quiere que nosotros entendamos algo, y es que nada sale de la soberanía de Dios. Amén. Todo salvado fue porque Dios quiso salvar. Y todo el que no salvó fue porque Dios quiso dejarlo igual como siempre había estado. No fue que Dios dijo, ven para condenarte, no, Dios lo dejó igual. Y a nosotros, Dios nos va a hacer. Mi hermano, yo lo que te voy a decir, yo sé que tú lo sabes, pero Dios te ama. Amén. Pero te ama tanto, que no te va a dejar igual como tú eres. Te va a llevar a la imagen de Cristo. Amén. Y por tal razón, no va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Te va a hacer y te va a llevar a someterte a su voluntad revelada en su palabra. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto para nosotros los creyentes? Y realmente esto es de suma importancia, porque esto nos hace ver que nosotros, que somos piedra viva para ser edificados sobre la piedra principal, nunca ha sido por nosotros, ha sido por Dios que se fijó en nosotros a pesar de nosotros. Fue Dios, a pesar de ti, que se fijó en ti. Fue Dios que decidió salvarte. Fue Dios que decidió hacer una obra que tú no puedes hacer. Fue Dios que decidió aplicar esa obra en tu corazón y darte fe para que tú puedas creer en Cristo, para que tú siempre puedas disfrutar de su amor eternamente. Fue Dios. De manera tal que nosotros, si llegamos a valorar este amor inmenso a consecuencia de ese increíble amor que es incomparable, tenemos que obedecer constantemente su palabra de verdad. Esa es la idea. Recuerden, mis hermanos, que los oyentes originales
a lo que el apóstol Pedro le está hablando aquí. Eran expatriados, eran extranjeros, eran peregrinos que tuvieron que salir corriendo de sus propias ciudades, de sus propios países, por causa de que predicaban y vivían fielmente el evangelio. Pero Pedro quiere subir su moral, quiere subir como su autoestima, que no era baja realmente. Pero él quiere subir su moral, y la mejor manera de subir la moral de cada persona, de cada creyente, es enfocando y diciendo lo dichoso y privilegiado que somos nosotros por estar fundamentado, construido sobre el fundamento principal, sobre la piedra principal que es Cristo. Ese es el privilegio nuestro, ese es el honor nuestro, esa es la bienaventuranza nuestra, que ahora estamos en Cristo. Ya que esto a nosotros nos garantiza que somos ahora verdaderamente hijos adoptivos de Dios, que somos coherederos conjuntamente con Cristo, y por tal ahora tenemos que tener una cosa en mente: la ciudad celestial. Amén. Donde vamos a morar. Amén. Donde vamos a vivir. Esa es la idea de Pedro. Que tengamos en mente que cualquier problema, cualquier situación, cualquier pérdida, cualquier dolor que tú estás pasando ahora, no se va a comparar nunca con la gloria que va a venir. Pero no se compara nunca tampoco con lo que ya tú tienes en Cristo. Amén. Ya eres hijo e hija de Dios. Y si por casualidad que ninguno o alguno por ahí está escuchando y no es creyente, es decir, no tiene a Cristo en su corazón, esto no es bueno para un no creyente escuchar. A un no creyente no le gusta esto, porque no es de la piedra del edificio espiritual de Dios, lo cual implica claramente que será condenado por toda la eternidad, por cada uno de sus hechos, por cada una de sus obras, porque ni sus obras ni las nuestras tampoco están a la altura del estándar de Dios, que es Cristo. La diferencia real entre un creyente y un no creyente es Cristo. La diferencia real es que nosotros, porque hemos depositado nuestra fe y confianza en la obra de Cristo, ya nuestros pecados fueron condenados en la cruz, y como creímos en esa obra, en ese que estaba en la cruz, su justicia perfecta fue acreditada, puesta en nuestra propia cuenta, y ahora Dios nos ve a nosotros como pequeños Cristo, como cristianos. Y quizás nos diga a nosotros como creyentes: tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, pero no es por nosotros, es por la obra de Cristo y porque vea a Cristo en nuestra vida. Y para que alguien pueda tener a Cristo en su vida, obligatoriamente tiene que aceptar a Cristo. No es por casualidad que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. No es por casualidad que otro escuche la palabra de Dios. Y lo más seguro que cuando escuchamos la palabra de Dios, o cuando otro escuche la palabra de Dios, es porque Dios está llamándonos a tener vida eterna. Dios nos está llamando a estar fundamentados en Él. Dios nos está llamando a nosotros a crecer en Él. Dios nos está llamando a nosotros a vivir enfocado sobre Él. Y quiero terminar diciéndote esto, mi hermano: aférrate a la piedra viva. Déjate caer sobre la piedra, para que ella, la piedra, Jesús, te dé vida. Te dé vida. Aférrate a Cristo. Padre, gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor. Gracias que